Hola amigos, me da mucho gusto saludarte y estar en tu espacio y en tu tiempo dirigiéndome a ti y te agradezco mucho tu atención. Después de 3 días en las bellas tierras de Michoacán, es que estoy frente a ti para mostrarte la primera parte del cochinómetro presidencial de esta semana, como lo han llamado algunos amigos. Quiero antes que nada agradecerle la verdadera hospitalidad con la que me recibió la gente del pueblo de Michoacán. Estuve en Morelia, estuve en Uruapan, estuve en Pátzcuaro y de verdad, amigos, es una tristeza darse cuenta que por ahí anduvo también López Obrador hablando con el crimen organizado. Sí, se le vio en la zona de La Huacana, en la zona de Buenavista y parece ser que este grupo del gobierno actual de Morena, pues tiene una tendencia a la amnistía, al perdón, al abrazo, no balazos, y bueno, pues el resultado ya lo estamos conociendo todos los mexicanos. Se rompen todos los récords históricos en criminalidad en nuestro país, en la tierra de nuestros hijos y de nuestros nietos. Muchas gracias por recibirme. Un saludo para Tere, para Carlos, para la señora Rodríguez, y no puedo dar más datos, pero la verdad, cuando tengo contacto con esos michoacanos que verdaderamente defienden su fe, defienden su tierra, defienden sus creencias que le dieron fundamento al punto central que ha hecho que México sea lo que es hoy, a pesar de los gobiernos que hemos tenido, es ese carácter del mexicano para luchar por las cosas en las que cree. Y verdaderamente me dio muchísimo gusto sentir que crecemos, que nos expandemos, y debo decirte que se abrieron en total una célula en Pátzcuaro, 2 células en Uruapan y 7 células en la bella capital de Morelia, Michoacán. Amigos, bueno, pues nos quedamos en la cochinada 811 y voy a terminar con rapidez. Traigo varias entrevistas y bueno, fueron 3 días muy intensos. Probablemente me veas una cara de desvelado y de también desgañitado porque, pues bueno, la verdad es que la pasión nos inunda cuando estamos rescatando nuestro país, para cuando vamos por un México nuevo, a pesar de esta agenda comunista, socialista del Foro de Sao Paulo, que con su títere Andrés López intentan convertir en Venezuela a México. Un Venezuela del norte en donde en muchas mesas de discusión se habla de si los americanos son los que nos van a poder salvar. Me refiero con esto al señor Trump, al gobierno de los Estados Unidos, que nos puedan rescatar. Y la respuesta de todos es unánime. No podemos poner nuestra esperanza en tener un vecino que busca y lucha por la libertad, por la justicia, y que por sus propios problemas no basta más que subir un muro muy grandote para evitar que los vecinos, los que nos podríamos convertir en un futuro, ser otro Venezuela, pues no impactara la seguridad nacional y la economía de ese país. Entonces, no podemos poner nuestra esperanza en que, a pesar de que Donald Trump haya hincado a López Obrador y a Marcelo Ebrard con lo de los migrantes, pues simplemente nos convirtieron en su excusado, en su traspatio. Adicional este impacto también de las declaraciones de Donald Trump de ponernos una serie de medidas a la hora que ve que el crimen organizado se mueve como pez en su casa. Pues evidentemente ellos están viendo por sus reportes de inteligencia verdaderamente un declive en la atención al crimen, como se venía haciendo en el pasado, y no por eso estamos diciendo que se venía haciendo bien. Bien, la 811, amigos, pues los morenos también lloran. Yo creo que así se podría llamar esta telenovela. Los morenos también lloran, o Combate en el infierno. Lo que vimos estas cochinadas de esta semana, pues una que destaca es la pelea entre Martí Batres y Ricardo Monreal. O sea, también entre Luzbel y Lucifer se pelean, sí, Mefistófeles y todos estos demonios que ha traído el gobierno de Morena, pues se pelean entre ellos, y creo que eso deberá fracturar, debilitar a este infierno que están creando en México el actual gobierno del señor López. La cochinada 812, pues es la evidencia de que la venganza contra Humada, contra la señora Rosario Robles,
pues se convirtió en la telenovela también de esta semana, habida cuenta de que la justicia mexicana llega hasta Argentina para capturar y vengar políticamente a esos señores que exhibieron a René Bejarano, la pareja sentimental de Dolores Adier, y que a través de su sobrino, un juez, lograron meter a cárcel preventiva a Rosario Robles. Bueno, verdaderamente, amigos, esta cochinada también destaca. En los medios internacionales fue muy evidenciada, porque es increíble que los verdaderos capos de México, y no estoy diciendo con esto que estos no lo sean, pero es increíble cómo la voluntad política para crear venganzas, para cobrar facturas, sí se da, pero en casos de tercer nivel, como el caso de Rosario Robles y este argentino de apellido verdaderamente desafortunado, Ahumada, porque es como lo están dejando, ahumado. Y los verdaderos capos de México no, andan hasta apoyando la 4T, y ahorita te voy a dar algunas evidencias que ocurrieron esta semana. Entonces, amigos, cuando López Obrador diga que no hay venganza, es que sí hay venganza. Ya los mexicanos ya nos enseñamos a traducir, me refiero a gente que tiene más de 2 dedos de frente, ya nos enseñamos a traducir las frases, las alocuciones del señor López, pausadas a un ritmo en donde se mueve la mano y 10 minutos después salen las palabras. Verdaderamente fuera de sí, el señor cuando nos dice una cosa, acuérdense, es exactamente lo contrario y no van a fallar. Si él dice que no es una venganza política, es que es una venganza política. Así de simple, y pues basta, como les digo, un poco de inteligencia y sentido común para darse cuenta que el engaño es total. El 813, pues en estas peleas de Monreal y Batres, la que sacó el premio mayor fue una tabasqueña, la señora Fernández, que es la que se convierte en la presidenta del Senado. A nadie le suena raro que venga de Tabasco, ¿sí? Pues es la misma mafia, la mafia del poder, de los empujes de Adán Augusto López, y toda esa familia que se formó en Macuspana y en las zonas de alrededor, que tienen sometido a la ley del garrote a la tierra natal, aparentemente, del señor López. 814, meten a la nómina, ¿a quién? A Sergio Samaniego. Esta sí es una burla para el pueblo mexicano, en el 814, porque Sergio Samaniego es un empleado del señor José María Riobó, el equivalente a Juan Armando Hinojosa del Grupo IGA, prestanombres de Peña Nieto, y ahora se repite la historia con el Grupo Primor, pues metiendo a un señor con un real conflicto de interés por ser empleado de Riobó, haber hecho el estudio de Santa Lucía, y ahora resulta que es un asesor que reporta directamente para el proyecto de Santa Lucía. ¿A quién? Andrés, el traidor de México. 815, con bombo y platillo, presentan a un militar asesino como embajador de Venezuela en México. Me estoy refiriendo al señor Francisco Arias. ¿De cuándo acá un embajador viene de la soldadera? Ya te podrás imaginar cuál es la intención de introducir este embajador de Venezuela con todo el conocimiento de las guardias bolivarianas, con todo el conocimiento de la forma de represión que usa Nicolás Maduro y antes Hugo Chávez, y a este señor lo reciben con bombo y platillo en el Palacio Nacional para certificar sus cartas credenciales como el nuevo embajador de Venezuela en México. López Obrador lo recibe con un gran abrazo, con mucho cariño, porque se va a convertir en un asesor importante, pues, de la agenda del Foro de Sao Paulo, que ya para todo mexicano que tenga estudios de primaria, ya se dio cuenta dónde nos llevan, ya se dio cuenta dónde lleva este barco el señor López, y verdaderamente alguien que no le entienda esto, pues yo ni siquiera le podría llamar mexicano. El 816, pues cacaraquear y cacaraquear, acuérdense cuántas mañaneras se han desgastado o gastado millones de pesos para hablar del acuerdo comercial entre Canadá y Estados Unidos. Lo que te puedo decir a este momento, después de miles de mañaneras, el famoso acuerdo TEMEC, que significa Tratado México, Estados Unidos, Canadá, no se ha firmado, quién sabe si se firme, y la verdad eso también a la postre lleva a la posición de México a una situación de verdaderamente advertencia para invertir en este país. 817, por tercera ocasión, los africanos enviados por George Soros, invitados desde el Congo, Sudán, Somalia,
por parte de López Obrador en el error de diciembre, pues empezaron a tener una resistencia en la estación migratoria del siglo XXI. Es la tercera vez en que el grupo africano intenta tomar la estación migratoria, nada más para que sepan qué tipo de gente es la que está introduciendo la cuarta T o el gobierno de cuarta a México. Amigos, también se comprobó el pasado día de antier que la violencia de género con el señor López y toda la comunidad LGBT ha hecho crecer la violencia de género en 22% con respecto al año pasado. O sea, los feminicidios han aumentado en todo el país por todo oratoria, retórica y demagogia alrededor de tratar de dividirnos en 33 géneros a los mexicanos. No, hombre, son hombres o son mujeres y hay una minoría pues que se les respeta, pero de eso verdaderamente a todo este lenguaje de la ideología de género, pues lo que ha creado es un 22% más de feminicidios con respecto al año pasado. 820, ya te lo adelanté un poco, es el crimen organizado, ya platicando con Olga Sánchez Cordero. Ellos le llaman autodefensas, pero para cualquier persona que tenga sentido común, el ver en Buenavista y en Gualahuacana a López Obrador, a Olga Sánchez Cordero, pues verdaderamente están tratando de hacer algunos acuerdos con el crimen, balazos, abrazos, no balazos, y llevar la fiesta en paz con lo que ha sido siempre la colusión que ha generado el señor Alfonso Durazo. No es Olga Sánchez Cordero solamente, es Alfonso Durazo. Recuérdate que Alfonso Durazo, desde las épocas de Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y ahora con López Obrador, es el interlocutor para que verdaderamente nuestro estado, me refiero a México, pues sea una tierra de paz para el narcogobierno. Bien, amigos, el 819, récord de récord, 2.547 asesinatos en el mes de julio, y la cifra por mucho va a superar verdaderamente cuando creíamos que nadie podía superar los asesinatos del imbécil de Fox o el taimado de Felipe Calderón o el inepto y asesino de Peña Nieto. Yo quiero ser el gobierno más criminal en toda la historia de México, y lo está logrando el señor López Obrador con esta cifra de 2.547 asesinatos en México durante el mes de julio. Eso ya la cifra la lleva evidentemente a un crecimiento casi del 15 al 20% más que aquello por lo que se rasgaba las vestiduras el señor López, diciendo que la pacificación del país requería una persona como él. No, nos está llevando cada día peor al pozo de la violencia, de la inseguridad y de una percepción de temor y de miedo de todos los ciudadanos mexicanos, que es la primera responsabilidad que tiene un señor en el puesto de mandatario nacional. La 821, el Banco de México dice con toda claridad que no ve ni para el 2020 un crecimiento del 1.5%, se agravó la desaceleración económica, el país está completamente postrado y lo único que reclama en la mañanera el señor López es que no se quiere pelear con los señores del Banco de México a la hora que dicen estas verdades y estas realidades que tú ya estás sintiendo en tu bolsillo, que tu familia ya siente en la escasez de medicinas, empieza a desenvolverse el desempleo y empiezan a detenerse muchas operaciones actuales que están trayendo, pues definitivamente, más carne de cañón para el crimen organizado, para el asalto, para el secuestro, porque hay mucha gente que está perdiendo su trabajo, que han sido despedidos, no solamente de la parte del gobierno, sino en general, a la hora que la economía se cae, pues deja completamente a libre albedrío a mucha gente para poder sobrevivir. La 822 se reclama, se genera y se evidencia que se dejó de usar en la propaganda que utiliza el gobierno de la República Mexicana la palabra república. Chécate toda la propaganda que paga el gobierno a Televisa, TV Azteca, Milenio, y no vas a encontrar la palabra república. Lo único que encuentras es gobierno de México, para darte un mensaje a la dictadura que vamos y la no creencia en una división de poderes, poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial, que es lo que marca el diseño
y el espíritu de una república, unos poderes separados que bueno, pues aquí lo que estás viendo a la hora que quisieron, ya quitaron hasta la palabra república, te están mandando un mensaje como cuando nos ponen las fotos de Simón Bolívar y José Martí en las propias salas del Palacio Nacional. 823, hace un aplauso López Obrador en una de sus mañaneras por las remesas, como si se quisiera colgar una medalla y le fue como en feria, porque así como se quiso colgar la medalla que le dio Ana Guevara por los resultados de los Juegos Panamericanos en Lima, Perú, pues ahora resulta que el señor se siente muy bien porque se incrementaron las remesas de todos los paisanos y hermanos mexicanos que viven en Estados Unidos, que se están viendo en la necesidad de mandar más dinero porque sus familias en México cada día están peor. Entonces el señor no se da cuenta que a la hora que quiere aplaudir el récord de remesas, lo que está aplaudiendo es la necesidad terrible en que se está metiendo el empeoramiento de la situación de los mexicanos en nuestro propio país. 824. Por cierto, en estos protocolos de recibir las cartas credenciales de nuevos embajadores, el señor López Obrador vuelve a cometer un acto de traición a la patria con base en la ley a la hora que no se pone la banda presidencial. Ya sabemos que no capta el himno nacional, ya sabemos que no hace honores a la bandera. Bueno, pues ahora te agrego una más que ocurrió esta semana. No usa la banda presidencial, que lo marca la ley, y bueno, pues sabemos que el señor al quien le debe lealtad es al Foro de Sao Paulo y a las repúblicas bolivarianas, por lo que ese proceso de saludar y respetar nuestra patria no está en su lenguaje, y por eso manda dinero a El Salvador, a Guatemala, a Honduras. 825, pues ¿quién si no es la misma mafia del poder, que son parte del Consejo Asesor Presidencial, pues apoya y le mete el hombro a López Obrador diciendo que hay que apoyar el gobierno de cuarta? Carlos Jan González. Amigos, ¿quién es Carlos Jan González? Pues el señor que es descendiente del profesor Hank, aquel ladrón corrupto, toda una generación, los Hank, de gente verdaderamente en su mayoría delincuentes, ladrones, corruptos. Y bueno, este señor, por haberse casado con la hija de lo que fue el dueño del Grupo Maseca y del Grupo de Banorte, pues ahora como grupo financiero da su empujón, da su apoyo, el hombro, y le mete el hombro a López Obrador diciendo que hay que apoyar al gobierno de cuarta. Pero ¿quién lo dice? Las cosas de quien vienen. Acuérdense, los Hank siempre han estado alrededor de la mafia del poder, han sido parte de la mafia del poder, y pues ¿qué puedes esperar de un señor que se hace pasar como asesor del presidente, que maneja un grupo financiero? Pues seguramente le va a querer prestar dinero, y pues a él le importa poco porque viven en la total burguesía, desde las épocas del profesor Hank, después bien casose, y bueno, pues todo ese tipo de truculencias son las que vemos el día de ayer en el cochinómetro, que sigue agregando y nos va ubicando cada vez más en cómo se está construyendo una total dictadura en México. 826, hoy fue la nota económica de México, no solamente en nuestro país, sino fuera del país, que se cayó 17% la inversión física del gobierno. Es decir, de estar invirtiendo en obras, aquí ya traemos un casi 20% menos, ya perfectamente documentada y evidenciada. Y te vuelvo a repetir, cada tema que te estoy tratando no me lo pueden refutar, no hay manera de cambiarlo, porque ahí están los hechos y datos, que es en los que se basa el Congreso Nacional Ciudadano, para llevar esta cochinómetro, esta bitácora verdaderamente de tonterías y porquería que está haciendo este gobierno de cuarta, que es el producto, ojo, es el producto del PRIAN-RD. O sea, no estamos viendo nada diferente, son la misma gente del PRI, del PAN y del PRD, que ahora se vistieron de morena, le metieron a tole con el dedo a la gente, y lo que estamos viendo es una decadencia todavía mayor, porque el olmo no produce peras, y hoy llegó un grupúsculo comunista nacido en el PRI que pues nos quiere llevar a que lo que sigue es la Venezuela del Norte, que consiste en que ya nos robamos la riqueza nacional y ahora la que sigue es la riqueza de la gente privada. 827.
Es tal, esto amigos a mí me impactó mucho y te va a impactar cuando tú veas la fotografía que tengo en la página del Congreso Nacional Ciudadano.org o conacimx.com. Empiezan los mexicanos a velar a sus muertos en la calle. Ya no hay suficientes funerarias, no hay dinero para velar tanto asesinado, tanto homicidio doloso, que hoy ya muchos mexicanos empiezan a velar sus muertos en la calle. Así, ahí está el ataúd, ahí vas a ver tú las fotografías, vas a ver la nota periodística, y esto se repite, me doy cuenta que ocurre también en Michoacán, no solo en la Ciudad de México, y en lugares como muchos lugares del país, Guanajuato, Sinaloa, empieza a ocurrir esto de hacer ya hoy velaciones y sepelios en la calle, en vía pública, ante lo lleno que están las funerarias y además los altos costos, que con esta debacle económica que está viviendo México no se puede hacer otra cosa. 828, con esto termino esta primera parte del cochinómetro de esta semana, pues es comunicarte, amigo, que exhiben en la maroma a Sergio Meyer. Increíble, como te digo, los morenos también lloran. Fueron los propios legisladores de Morena los que exhibieron a Sergio Meyer. ¿Quién es Sergio Meyer? El stripper, sí, es un stripper que lo convirtieron en presidente de la Comisión de Cultura en la Cámara de Diputados. Y este señor lo exhibieron que pide 30% de moche para efectos de aprobar proyectos de cultura. Entonces, sí, te bajo el recurso, pero aquí me tienes que soltar el 30%. Esa es la gente de Morena, son los mismos delincuentes del PRI, es la misma gente corrupta del PAN, es la misma lacra, ineptitud y traición y traidores del PRD. No ves a nadie absolutamente que no vengan de los mismos partidos, pero esta vez el engaño a los mexicanos fue mayúsculo cuando les venden una esperanza que lo único que nos está haciendo es vivir una AMLOlandia para muchas gentes que todavía se aburren en las mañanas escuchando al señor López, pero en la realidad mexicana cualquiera, pregúntale a cualquiera de tu familia, está verdaderamente reventándole en la cara al señor López Obrador. Cierro el tema del cochinómetro, amigo, para decirte que esta semana tendremos listo el amparo contra la ley Hugo Chávez. La ley Hugo Chávez, o conocida como ley de extinción de dominio, es una ley que busca, bajo la sospecha de cualquier posibilidad que tenga de ilícito tu propiedad, tu parcela, tu negocio, tus propiedades privadas, pues el tomarlas, embargarlas, venderlas, y aunque tú llegases a demostrar después de 2 años que eres inocente, pues resulta que lo que costaba de 10 pesos te lo van a devolver a 1 peso, que fue lo que la liquidaron a través del sistema de administración y enajenación de bienes. Evidentemente, este es el golpe más fuerte que hemos tenido los mexicanos para convertirnos en Venezuela. Es exactamente lo que hizo Hugo Chávez, hacer una ley que le permitiera, sin proceso judicial, empezar a expropiar, embargar bienes y empezar a quitarle la riqueza o la propiedad privada a la gente. Vamos con un amparo, pero adicionalmente estamos presentando exhortos en todos los estados de la República para que los congresos del estado, si es que todavía no están ya bolivarizados, porque están buscando volverlos parte de la revolución bolivariana, pues que tengan a bien presentar una acción de inconstitucionalidad, porque tenemos que defendernos con uñas y dientes a la pérdida completa de nuestra propiedad privada para buscar que el comunismo avance de acuerdo a la agenda del Foro de Sao Paulo en la tercera etapa, que este señor ya se le echó desde ahorita, va rápidamente. Amigo, septiembre 15. En septiembre 15 daremos el real grito de independencia. Tú me podrás decir que las marchas a lo mejor no sirven y que nunca han servido. Bueno, pues Puerto Rico te acaba de dar en la cara al demostrarte que con varias marchas tumbaron al gobernador de Puerto Rico. Guatemala también te da una bofetada cuando alguien se atreve a decir que las marchas no sirven para nada porque tumbaron al presidente Otto Pérez. Y así podríamos ver Ucrania, podríamos ver la República Checa, podríamos ver Egipto, podríamos ver Polonia, para darnos cuenta que la marcha lo que tiene como búsqueda es el levantar la voz como mexicano, es el verdaderamente hacerse respetar como mandante constitucional y venir sumando
gente que hoy a lo mejor en la apatía o están chupándose el dedo y no se están dando cuenta que nos están llevando al comunismo y que va a terminar ocurriendo si no hacemos algo, pues lo mismo que le ocurrió a los venezolanos que quisieron esperar tiempo y para cuando acordaron tienen el país que tú y que yo somos verdaderamente conscientes de cómo han generado escasez, pobreza total y una dictadura completa de un señor que no tiene ni los estudios, podríamos decir, de preparatoria. Aquí en nuestro caso lo que tenemos es un fósil que tuvo 14 años en la universidad, compró su título, pero basta que lo oigas y lo escuches para darte cuenta que no sabe absolutamente de nada que no sea prometer y comprar a la gente con votos a través de los cupones de sus programas llamados de bienestar. Hoy tenemos ya 53 sumadas al septiembre 15, pero necesitamos ser más. Amigos de ciudades que no están en la lista que me voy a permitir poner en este video, súmense. Vale más un león que 1000 bueyes. Tenemos que despertar al mexicano que se encuentra en coma, que está dormido o que lo han hipnotizado. Y cuando tengamos el 5% de la población, verdaderamente estaremos preparados para hacer un paro nacional hasta derrocar y tumbar este tirano, este dictador que es el señor López, en el que solamente sus caprichos y su voz es la que vale en un gabinete de quinta, ni siquiera de cuarta, de quinta. Amigos, que no te confundan. El 14 de julio, y puedes ver en la última nota que pusimos en la página del Congreso Nacional Ciudadano, que no te confundan ni te hagan bolas. Desde el 14 de julio, el Congreso Nacional Ciudadano, junto con muchísimos colectivos, pusimos la fecha bien clara. Tenía que ser una fecha símbolo, una fecha de ícono, que significa el grito de independencia del 15 de septiembre. Los grupos ciudadanos en todo el país nos estamos uniendo, el Frente contra el Frente de la Familia, Unidos por el Derecho a la Vida. Nos estamos sumando inclusive a algunas vertientes de empresarios, de gente del campo, de gente de la Policía Federal. Ayer platicaba con unos miembros de la Policía Federal en el aeropuerto y verdaderamente están indignados de que los vayan a vestir de soldados, con todo el respeto que nos merece el ejército, pero ellos dicen nosotros somos otra cosa y nos están verdaderamente reduciendo a cenizas con esto de la Guardia Bolivariana y no aceptamos andar tomando clases para que nos den clases como guardias, gente de Colombia o gente de Venezuela o gente de Cuba. Así es que tenemos ahí también una invitación muy fuerte a toda la gente de la Policía Federal, lógicamente como civiles, a toda la gente del campo que ha sufrido con estas políticas del señor López, a todos los pasantes de medicina y sobre todo a los estudiantes universitarios, que ustedes, mis jóvenes amigos, que espero que hagan videos ustedes también, presenten verdaderamente el presente y futuro que les espera cuando vean cómo viven los recién egresados profesionistas y técnicos en Venezuela y que es el precio que van a pagar si no se vienen con nosotros a inundar al tsunami ciudadano para levantar la voz y para poner las peras a 25 y poner la basura en su lugar. El 15 de septiembre, amigos, habremos de tomar una gran decisión. La decisión, amigos, de posiblemente parar el país. No te confundan, los grupos de la disidencia controlada inventan otras fechas. Yo te compruebo que desde el 14 de julio, agosto, ya pasó un mes, estamos convocando y puedes ver los videos que no les puedes modificar la fecha de cómo que la primera fecha para la siguiente movilización nacional era el 15 de septiembre. No te dejes confundir por gente de Morena que se está inventando otras fechas que se hacen aparecer como oposición. Nosotros no somos oposición porque no buscamos el poder más que el poder como primero, que es el del ciudadano, el ciudadano que paga y que manda. No hay fecha más icónica y simbólica que el 15 de septiembre y andarse inventando otras fechas es o por protagonismo, por ego, y toda esa gente fue invitada a sumarse el 15 de septiembre cuando ni siquiera tenían en mente el hacer una movilización. Así es que prende los ojos de alerta para darte cuenta que probablemente en el Facebook de esas personas te vas a encontrar una historia de gente que trabaja para partidos políticos, llámese el PAN, llámese el PRI, llámese el PRD,
Tan es así que algunos hasta se presentan de que no son apolíticos. O sea, son políticos. Te lo dicen así de claro. Somos políticos. Nosotros, el Congreso Nacional Ciudadano, no es político, es ciudadano. Y ciudadanos verdaderamente que levantan la voz. El 15 de septiembre, amigos, es por nuestros hijos. No es que me apoyes a mí o apoyes a Juan, a Pedro, a Luis, a Alejandra. No, se trata de apoyar a nuestros hijos y familias, y por eso el 15 de septiembre sabemos si los mexicanos nos merecemos el comunismo. Ahí están las consignas bien claras. Vamos a declarar la independencia porque no queremos el comunismo en México, porque no queremos esta vertiente tan fuerte globalizante de la ideología de género y de una bola de confusiones que están rompiendo con la identidad del pueblo mexicano y con sus fundamentos más importantes, como es el derecho a la vida y la familia. En ese sentido, amigo, tienes que sumarte a levantar la voz este 15 de septiembre. De otro modo, no podremos llorar como niñas, y con todo el respeto que me merecen las niñas, porque a muchas son más valientes que los niños. Lo que no defendimos como mexicanos este 15 de septiembre, sabremos si nos merecemos el comunismo, si nos merecemos que nos quiten y nos expropien las cosas, y sabremos la gente que vive o en zona de confort, en lo comodino, en lo cobarde, en lo apático. Y te pido, amigos, saca el pedacito que quieras de mi video, úsalo como tú quieras, pero hazle saber a otros mexicanos que tienen sentido común y que son gente que tienen los valores y principios que le ha dado fuerza a nuestro México para que no nos conviertan en un pueblo sin fronteras dentro del marco de este nuevo orden mundial, en donde López Obrador no es más que un empleado, más que en favor de los mexicanos, en favor de John Ackerman y el grupo del Open Society de George Soros, que está más que comprobado. Tú, amigo, amiga, compañeros, policías, también aprovecho para decir que los policías estatales respeten a los militares retirados cuando son identificados. Hoy, muchísimos miembros del ejército que al estar ya en retiro no tienen la posibilidad de que los estén reprimiendo, están uniéndose a los mexicanos como patriotas, como gente de fe, como gente que tiene claras las bases en las que está fundamentado nuestro país, para estar con nosotros en estas marchas como civiles. Pero hemos encontrado que quieren acallar sus voces, que quieren reprimirlos y que no aceptan que sean oficiales del ejército retirados, y a veces les faltan el respeto las actuales policías y guardias bolivarianas. Amigo, no al comunismo. Ese es el grito. No queremos el comunismo en México. No queremos el anticristianismo en México. No queremos que se pisotee el principio básico de la familia. No queremos, amigo, tampoco que se vulnere el que el formador y verdaderamente rector de la educación y formación de nuestros hijos somos tú y yo como padres de familia. ¡Viva México! Dios te bendiga. Dios y Dios bendiga a México.